Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos los que se conectarán en no sé en qué horario, pero quiero darles la bienvenida a todas las personas que van a escuchar este mensaje, a mis contactos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que lleva por título Una vida que da fruto. Y antes de empezar con el tema, quiero que nos coloquemos a orar. Así que vamos a orar. Señor Jesús, quiero darte muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, por este día. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu inmensa misericordia. Oro, Señor, en este tiempo para que seas tú tomando el control, Señor, del mensaje de la predicación, Señor, de la palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, para predicar en este día. Y oro para que esa semilla, Señor, llegue a una tierra que sea buena y dé fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, Señor, hoy yo declaro sin poder y sin autoridad, en el nombre de Jesús, toda retaliación en contra del mensaje de la predicación, Señor. Y te pido, Dios, que seas tú apercibiendo los corazones. Gracias te doy, Señor. Oro para que podamos ser personas que demos fruto en ti, personas que de verdad tengamos nuestra vida arraigada en ti, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos lleves a ser personas de fruto en cada lugar donde nos encontremos, en nuestra familia, Señor, con nuestros seres queridos, en el trabajo, Señor, en la empresa, para aquellos que tengan empresa, Señor. En todo lugar seamos árboles que dan fruto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ver mucha palabra. Hoy el tema va a estar, digamos que algo largo. Así que si usted es una persona que le gusta vivir con los afanes y con las carreras, pues me imagino que no se va a tomar el tiempo de escuchar. Pero si usted de verdad quiere ser nutrido con el mensaje de hoy, quiere crecer realmente en su avanzar con Cristo, yo le invito a que no deslice rápido, sino que se tome el tiempo y deje el afán y la ansiedad y se nutra de la palabra del Señor. Bueno, si usted quiere ser una persona con una vida que dé un fruto real, entonces esta prédica es para usted. Vamos a dar mucha palabra, entonces vamos a empezar aquí con algo que el Espíritu Santo me ministraba desde esta mañana, y es que estaba meditando muy fuerte y preparando el mensaje. Es que una vida que tiene fruto, ese fruto es la evidencia o la razón o el producto de que es una vida que tiene una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, una persona que tiene fruto es porque es una persona que tiene una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Y esa relación de intimidad con el Espíritu Santo produce un fruto que se llama el fruto del arrepentimiento. Lucas capítulo 3, versículo del 8 al 14. Lucas capítulo 3, versículo del 8 al 14 dice así: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y es echado en el fuego. Nótese algo aquí, es que el arrepentimiento genera un fruto. Una cosa es tener arrepentimiento y otra cosa es tener remordimiento. Entonces, cuando una persona tiene una verdadera relación con el Espíritu Santo, va a generar un verdadero fruto digno de arrepentimiento. Y arrepentimiento es apartarse del mal camino y volverse al camino de Cristo, ¿sí?
Y eso tiene que ver con una conversión real y genuina en la vida de esa persona. ¿Sí? Pero una persona que solamente tuvo remordimiento, le dio pesar, se sintió mal en su momento por lo que hizo, pero su vida no cambió, siguió siendo la misma. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, es cuando empezamos a darnos cuenta cuando una persona realmente tiene fruto. Entonces, la pregunta que Dios me colocaba que me hiciera a mí misma y que se la hiciera a ustedes es, ¿cómo oras? Porque si realmente estamos entendiendo que la evidencia de una vida con fruto es la relación que esta persona tiene con Dios en su tiempo de oración, en la intimidad con el Espíritu Santo, cerrada la puerta y en el lugar secreto ora, entonces si no está viéndose el fruto en la vida de esa persona, la pregunta es, ¿cómo estás orando? Porque algo que el Espíritu Santo me colocaba a mí aquí muy fuerte en mi espíritu y en mi corazón era que muchas veces las personas entraban supuestamente en intimidad con Dios, pero era para que Dios les cumpliera sus caprichos y sus deleites, ¿sí? Pero que no entraban al secreto a orar para morir a ellos mismos, a sus propios caprichos y deleites. Que muchas veces en las oraciones que hacen quieren doblarle la mano a Dios, ¿sí? Para que Dios acceda a los caprichos que las personas quieren, pero no oran para entrar en comunión con el Padre, para hacer la voluntad realmente del Padre en sus vidas. Un ejemplo, yo coloco este ejemplo a nivel, digamos, sentimental con las mujeres que son solteras o las jóvenes, y es que no solamente jóvenes, mujeres ya adultas que desean y anhelan casarse, y eso es algo bonito porque es un anhelo legítimo que viene de Dios, pero empezar a veces a orar por el impío, porque he visto casos, lo digo, porque me han llegado casos así, donde empiezan a orar por alguien que ni siquiera ama a Dios, pero si fuera que oraran de la manera correcta, que oraran diciéndole a Dios que realmente esa persona se convirtiera, es porque la que está orando por ese hombre le duele esa alma, y que esa alma se vaya a un lugar sin Cristo, que se vaya al infierno sin Cristo, que se vaya una eternidad sin Cristo. ¿Sí? Obviamente, si se van al infierno, obviamente, pues no, se van sin Cristo, ¿no? Pero a lo que me refiero es a eso, porque eso me lo colocaba muy fuerte el Espíritu Santo. Entonces, cuando entrábamos a orar, ¿cómo estábamos orando? Que a veces, muchas veces las mujeres, y yo sé que en su defecto también hay hombres que han hecho ese tipo de oraciones, han sido egoístas en la manera de orar, porque no oran por la necesidad de esa alma, sino que están orando más por una necesidad que ellos tienen de manera egoísta, pensando en ellos, en querer satisfacerse ellos, pero no porque les duele esa alma de que en algún momento, si llegan a partir, se pueden ir sin Cristo. Que esa conversión sea no para ellos casarse, que ese no sea el fin, no, sino que el fin es, realmente quiero que esta persona, si el día de mañana llega a partir, parta con el Señor. Entonces, esa es una manera muchas veces incorrecta de orar. Entonces, cuando se ora, ¿cómo oras? ¿Y para qué oras? Vamos a mirar Santiago capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver, Santiago capítulo 4. Vamos a buscarlo acá, se me estoy demorando un poquito. Bueno, acá está. Está después de Hebreos. Santiago capítulo 4, versículo 3. Y dice así. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Me gustaría leerlo desde el versículo 1. Dice, porque ¿de dónde vienen las guerras
y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces la primera es que no piden. Esa es una. Y la otra es que cuando piden, piden mal. Piden de manera egoísta, pero no realmente para hacer la voluntad del Padre, como les decía anteriormente. Luego, el segundo punto de una vida que tiene la evidencia de un fruto se ve en el cambio de esta. Entonces, en ella hay una nueva naturaleza. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cuál sería la nueva naturaleza que una persona debe de evidenciar en su vida? La naturaleza de Cristo en ella. ¿Sí? Y cuando dice la palabra, dice, despojados del viejo hombre. Despojarse es arrancar con fuerza, quitar con fuerza. No es que yo, lo voy a hacer suavecito, no. Renunciar de raíz y de corazón a todo deseo pecaminoso, a todo deseo de la obra de la carne. ¿Sí? Entonces, parte de ese fruto es la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, en justicia y santidad de la verdad. Entonces, Cristo es la justicia del Padre. Sed santos como nuestro Padre es santo. ¿Sí? A santidad nos llama el Señor a vivir y vivir en la verdad. En la verdad, ¿quién es Cristo? Lo tercero es que la evidencia de una vida con fruto es una vida que ha tenido un nuevo nacimiento. Mire, ¿qué es lo que pasa aquí en este pedazo me quiero detener? Pueden haber personas creyentes que uno los ve y se da cuenta de que sea la denominación que sea, lo único que hicieron fue que cambiaron de religión, pero en su vida no hay una evidencia del fruto de que Cristo vive en esa vida. ¿Sí? Entonces, la vida cristiana o en la denominación que estén, se les volvió un rito. Todo se les volvió un rito, una tradición, una costumbre. Haga de cuenta como los fariseos, que hacían las cosas ya por rito y costumbre, pero el corazón de ellos lejos de Dios estaba. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestro corazón esté cerca al Padre. Dios no nos llamó a ser unos religiosos más, ¿sí? Él no quiere eso, quiere sinceridad. Sinceridad. Entonces, hay personas de que pueden estar ocupando una silla vacía en un lugar, en un recinto cerrado, en una congregación, pero nunca haber nacido de nuevo. Y lo único que tuvieron en algunos momentos fue una experiencia con el Espíritu Santo, toques del Espíritu Santo, fueron impregnados del aroma en algún momento, pero no fueron llenos, que más adelante para allá voy. Porque una vida que está llena del Espíritu Santo es una vida que refleja a Cristo y que también da fruto. Entonces, vamos a Juan 3. Juan capítulo 3. Y es un encuentro de un principal de la sinagoga, que este hombre, a pesar de que tenía mucho conocimiento de la Torá, de las Escrituras, le llamó la atención Jesús, y ese día tuvo un encuentro con Jesús. Y ese hombre se llama Nicodemo. ¿Y ustedes saben lo que significa el nombre de Nicodemo? El nombre
Nicodemo significa victoria del pueblo. Miren, nada de lo que Dios hace o está escrito en la palabra es por casualidad. No por casualidad ese nombre se llamaba como se tenía que llamar. Y me impacta porque a este hombre se le reveló Cristo, que más adelante vamos a ver cómo después de que el Señor muere en su sepultura, Él tiene también parte de que ver con respecto al cuerpo del Señor. Pero me impacta eso, o sea, dice victoria del pueblo, porque está declarando que Jesús es la victoria para su pueblo, ¿sí ve? Entonces, el nombre tenía que ver mucho con el propósito. El nombre tenía que ver mucho con el propósito. Entonces, imagínese usted que este hombre tiene ese encuentro con Jesús. Y miremos lo que dice. Había un hombre, Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, nótese algo. Primero, Nicodemo está dando testimonio de que Jesús hacía señales y prodigios. Nadie más los había hecho. Entonces, él estaba reconociendo ahí que él era el Hijo de Dios y Dios mismo. No se lo dijo abiertamente, pero se lo manifestó de una manera, ¿sí? A pesar de que lo llamó maestro, porque una de las cualidades de Jesús es que Él es maestro, pero Él es Señor de señores y Rey de reyes. Por eso les decía que el nombre de Nicodemo no es casualidad. Entonces le dice: si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire la visión tan corta que tenía Nicodemo, porque él todavía no había nacido de nuevo. Entonces él veía las cosas de la manera natural. Así éramos antes de llegar a Cristo, los que todavía no habíamos tenido un nuevo y verdadero nacimiento, ¿sí? Dice: ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. De agua, porque es el bautismo en inmersión por agua, que es el acto público donde uno está reconociendo que uno muere para el mundo y vive para Cristo, y que ya es un hijo de Dios, que es cristiano, ¿sí? Por eso parte es el bautismo, ser bautizado en aguas. Y el otro, y es por inmersión, no por aspersión como lo hacen en otras religiones, es por inmersión, porque tiene su significado. Dice, y luego dice, y del Espíritu es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo le digo una cosa, mire, cuando una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no puede su vida volver a ser la misma. Jamás, jamás. El que tiene un verdadero encuentro con Jesucristo, el verdadero encuentro con Jesucristo, y ha tenido el bautismo del Espíritu Santo, su vida no vuelve a ser la misma. Jamás. Su vida se le imparte en dos, en un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Sí? Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Entonces les hablaba de tener un nuevo nacimiento. Entonces, ¿quién da ese nuevo nacimiento? Cuando creemos en el Señor Jesucristo y recibimos ese bautismo. Por eso una cosa es estar lleno del Espíritu Santo, es haber tenido
el bautismo del Espíritu Santo, como les dije anteriormente, pero otra cosa es usted haber recibido de pronto en algún momento un toque del Espíritu Santo, haber sido impregnado de su aroma. Y vamos a ver en dónde podemos encontrar esta parte que yo les estoy diciendo de cuando esto es simplemente tocado y haber sentido y haber sido, impregnado del aroma del Espíritu Santo. Tuvo una experiencia y de pronto hasta fue emocionado, pero de allí no pasó. Y eso lo vamos a ver en Primera de Samuel. Primera de Samuel 10:10. Vamos a mirar algo aquí muy sorprendente. Primera de Samuel 10:10. Dice así: Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿Quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Entonces, miremos, aquí fue cuando Saúl fue llamado para ser como rey, pero este reinado fue porque el pueblo eh, estaba queriendo tener rey como las demás naciones. Y en ese momento Samuel, el profeta Samuel, pues obviamente se disgustó con el pueblo, y Dios le habla a Samuel y le dice: no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, pero sépanse que si escogen rey como las demás naciones, olvidándose que yo soy su rey, soy el rey de mi pueblo, van a venir este tipo de situaciones, van a entrar en cautividad, bueno, van a tener muchos problemas. Sin embargo, habiéndoles dicho y advertido, el pueblo decidió hacer oídos sordos y hacer lo que ellos quisieron. Entonces, cuando esto sucede, podemos notar que en ese momento que Saúl iba subiendo, la escritura dice claramente que él iba a una compañía de profetas. Entonces, claro, como iba esa compañía de profetas, en la atmósfera en la que estaba, Saúl empezó a profetizar, pero él no estaba lleno del Espíritu Santo. De hecho, realmente de lo que yo he leído de la vida de Saúl, tendría que volver a leerlo porque puede estar equivocada, pero de lo que yo he leído, yo jamás llegué a ver a un Saúl que se apartara a orar y a buscar el rostro de Dios. Jamás lo vi, muy diferente a David. Cuando tú miras la vida de David, de este hombre, a pesar con sus imperfecciones y todo, porque Dios no nos oculta el pecado, sino que al contrario, lo saca a la luz para que nos arrepintamos y nos convirtamos de corazón. David era un hombre de la presencia de Dios. Tanto así que en uno de sus salmos, él escribió lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo. Dijo: prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Usted sabe lo que significa esa declaración? Significa lo que amaba David a Dios. Porque cuando usted ama a Dios, usted no quiere salir de la presencia de Dios. Usted quiere permanecer en la presencia de Dios todos los días de su vida. Usted no se quiere salir de la presencia. Usted no se quiere salir del propósito. Usted no se quiere salir del camino. Mire, estoy hablando algo que no pensaba decir y que ahora el Señor me lo está haciendo entender. Yo nunca había entendido esa dimensión de ese significado de ese pasaje bíblico. Y le agradezco a Dios por eso. Entonces, Saúl fue impregnado. Pero, ¿cómo terminó Saúl? Si vieron a la final, un hombre que se fue a consultar a la bruja de Endor, ¿sí? Se fue a consultarle a los muertos, cosa que Dios prohíbe y que para Dios es abominación, que Dios abomina y reprende.
se fue a presentar holocausto que a él no le competía hacerlo, y hizo un poco de barbaridades, porque a él le preocupaba más agradar al pueblo, quedar bien con el pueblo, con el hombre, pero no agradar a Dios. Y ese es el tema aquí. Entonces hay personas que lamentablemente les pasa eso. Y a mí me llegó a pasar porque yo me preguntaba con personas que yo decía, bueno, pero esta persona la toma Dios, pasan cosas y todo eso, pero yo la veo y su vida no pasa nada y sigue siendo lo mismo. Entonces uno se preocupa realmente, porque tiene que haber una llenura del Espíritu Santo. ¿De qué estás lleno tú? ¿De qué te estás llenando tú? Y debe de empezar a haber una madurez espiritual para tú empezar a valorar y yo empezar a valorar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, por eso les quise leer el pasaje bíblico, porque una cosa es que, por ejemplo, acá en el Antiguo Pacto, obviamente, había un empoderamiento del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo ya se da en el Nuevo Pacto a través de Jesús. Dijo Juan el Bautista dando testimonio de Cristo, viene uno después de mí, pero quien es primero que yo, y que yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuál arrepentimiento y perdón de pecados? Pues el arrepentimiento y perdón de pecados por no por no aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, porque el pecado es no creer en Jesucristo, ¿sí? Pero dice, yo los bautizo con agua para arrepentimiento y perdón de pecados, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿sí ven la diferencia? La gran diferencia, y eso es lo que hace que una persona realmente tenga una vida de evidencia de fruto. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de andar como Jesús anduvo. Esa es otra evidencia de una vida con fruto. Una vida con fruto anda como Jesús anduvo. Y eso lo vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, ¿en quién? En Jesucristo, debe andar como él anduvo. Entonces pregúntese, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo? Anduvo en santidad, anduvo en obediencia al Padre, anduvo sujeto a la autoridad del Padre a través de Juan el Bautista, las conversaciones que él tenía con las personas, qué clase de conversaciones tenía con los demás. Una vez, hace poco escuché una prédica que me pareció súper linda y el título es eso, o sea, las conversaciones de Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a ser más como Jesús. Jesús debe de ser nuestro único referente y modelo como cristianos que somos. No, tu modelo no es el artista del momento, ni el actor del momento, ni el influencer del momento, no. Tu modelo y mi modelo a seguir es Cristo. Entonces, sí, ¿qué conversaciones tenía Jesús? Pensar por un momento, ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Estaría en ese tipo de conversaciones? Porque si las conversaciones son con palabras oeces, con palabras con gritería, palabras con malicia, doble sentido, ¿tú crees que Jesús estaría en ese tipo de conversaciones? Todo eso nos debe llevar a pensar a tener una vida como Jesús, andar como el Señor anduvo. Él anduvo en santidad, en obediencia y haciendo lo que al Padre le agradaba. ¿Cómo qué? Estar ocupado en la obra de nuestro Padre, en la lectura de la palabra, en oración, en predicación, en hacerle bien a nuestro prójimo, en predicar la palabra. Es de sabios ganar almas, dice la Escritura. Entonces, vamos a Marcos capítulo 14, versículo 3, donde hablamos de estar llenos, una vida de fruto y de estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, Marcos 14. Y aquí te voy a hablar de una mujer que Dios resaltó. Tanto así que esa mujer es recordada hasta el día de hoy por lo que ella hizo.
Y esa mujer es una mujer que dice la escritura que era de mala fama, ¿sí? No tenía buena fama. Y fue una mujer que el Señor hizo un milagro eh, posteriormente no, me imagino que días antes, no sé por qué no, la Biblia no registra, pero la libertó, ¿sí? La hizo libre de demonios y no la condenó, ¿sí? Entonces, el amor de Jesús la salvó de la muerte y de la muerte eterna, de las dos muertes, de la muerte física y de la muerte eterna, ¿sí? Porque esta mujer la iban a apedrear, bueno, en fin, y la iban a matar, ¿sí? Porque eso era lo que decía la ley, pero Jesús no la condenó, la amó y la perdonó, y ese amor hizo que ella cambiara su vana manera de vivir. Entonces, ese amor produjo en ella un fruto genuino de arrepentimiento. Y miremos lo que pasa aquí. Entonces está en capítulo 14, versículo 3, Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y voy a dejarlo hasta ahí y yo quiero que usted lea todo el pasaje bíblico. Pero mire que, vuelvo y repito, Dios no hace nada por casualidad. Yo me pregunté, yo dije, bueno, ¿por qué es tan importante este vaso que lo dejó registrado en la palabra del Señor? Y, y aparte de eso, la calidad del material. Pues estuve investigando y el alabastro es un recipiente de piedra. Obviamente no es tan fuerte como el mármol, pero es parecido, es similar. Y este recipiente es, digamos que es fino y es translúcido y se usaba para guardar perfumes de nardo puro y aceites aromáticos, ¿sí? De hecho, estos aceites y estos perfumes eran usados en el antiguo pacto o en el Medio Oriente, eran usados para la parte de la preparación de los muertos en su sepultura, ¿sí? Si usted no sabe qué es un frasco de alabastro, se lo voy a mostrar. Mírelo, aquí está. No sé si se ve bien en pantalla, pero así era ¿listo? Así era donde se contenía ese perfume. Y resulta de que dice que ella rompió el frasco. Y eso tiene un significado. Ella se quebró, se desbordó a sí misma. Ella misma se presentó como ofrenda misma de gratitud, de agradecimiento, porque el Señor la salvó, la perdonó y ella se le quitó una carga de encima, que esa carga que el Señor le quitó de su peso por causa de su pecado, hizo que ella pudiera entrar con libertad, sin preocuparse por lo que pudieran pensar los que estaban en aquel recinto. No le importó. O sea, no permitió que nada dañara y apagara ese momento. Y tal fue que dice que el ambiente se llenó del aroma del perfume. Y ahí es donde yo quiero entrar. Que nuestro aroma realmente produzca un aroma agradable a Dios. Que la vida que nosotros estemos llevando, que nosotros podamos ser ese recipiente como ese alabastro, esa vasija de alabastro, que preserva el perfume del perfumista, que es el aroma que expele el Espíritu Santo. Que seamos esa vasija que preserva el aceite. Que cuidemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿A dónde llevamos al Espíritu Santo? ¿A qué lugares lo estamos llevando? Si realmente somos conscientes de que el Espíritu Santo anda con nosotros todo el tiempo, aunque tú no lo veas con tus ojos naturales. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa
esa conciencia de que realmente no estamos solos, de que el Señor anda 24/7 con nosotros, aun cuando dormimos, dice la Escritura. El Señor aconseja nuestras conciencias. Bendeciré a Jehová que aconseja mi conciencia, y aún bendeciré a Jehová y aún en las noches me aconseja. ¿Sí? ¿Cómo estamos preservando ese perfume, ese aceite? Y dice que era de nardo puro, habla de pureza. Porque a veces nuestra vida se puede ensuciar, se puede contaminar, dependiendo de lo que hayamos escuchado. Por eso el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que tener cuidado de toda contaminación, que nos guardemos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque somos un pueblo separado. Entonces, ¿qué cosas están queriendo ensuciar el aceite? La presencia, la unción del Espíritu Santo, ese aroma en nosotros. Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad del Padre y estamos en ese lugar, el Señor lo primero que dice es, me huele rico. ¿En dónde está ese aroma? Es mi hijo. Me huele, me agrada porque está haciendo sacrificio vivo. Huele rico porque es el aroma a la obediencia a mi palabra. Y tanto dice la Escritura que Él calla amor por nosotros. Esa plenitud. Imagínense que el alabastro era un material muy frágil, como en nuestra vida frágil. Pero somos fuertes en Cristo. Y dice que en esta vasija de barro está contenido el tesoro más precioso, que es la presencia del Espíritu Santo. En esta vasija de barro. Entonces, yo hoy te invito a que seas una persona que dé fruto. Pero la manera para dar fruto lo leímos en 1 de Juan 2:6, es que debemos de permanecer en Cristo. Si nuestra vida no permanece en Cristo, no tenemos una permanencia de fe en nuestro caminar con el Señor, no vamos a poder dar fruto. Es imposible. Separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, que podamos ser como esta mujer que quebró el perfume de alabastro de nardo puro. Y todo el aroma se llenó de ese olor tan grato. Que así sea nuestra vida. Que Jesús se sienta tan agradado que diga, me agrada. Este es el aroma con el que me identifico, que diga el Señor. Una manera de decirlo. Que nosotros podamos oler a Cristo. Que el aroma de Jesús esté en nosotros. Pero eso va a depender de cada día. Cuánto la persona esté dispuesto a morir para hacer la voluntad del Señor. Vamos a ver. Señor Jesús, quiero darte muchas gracias por este mensaje y por este tema de predicación. Señor, ayúdanos a ser esas personas con una vida de fruto y un fruto evidente. Que realmente se nos note la vida tuya en nosotros y que podamos tener un verdadero nacimiento. Si usted nunca ha tenido el bautismo del Espíritu Santo, si usted no ha tenido el bautismo del Espíritu Santo de Dios en su vida, es tiempo de que usted empiece a anhelarlo. Anhélelo. Al Señor le encanta que lo deseemos, que lo anhelemos a Él. Porque es triste cuando se anhela más las cosas del mundo, las cosas de afuera, y no estamos buscando el rostro de Dios. Entonces, anhélalo, solo anhélalo. Anhela hacer la voluntad del Señor en tu vida, anhela hacer la voluntad del Padre. Y dile, Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. No sé cómo es, nunca lo he sentido, nunca lo he experimentado en mi vida y quiero ser llena del Espíritu Santo. Quiero ser llena del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Toca los corazones, Espíritu Santo de Dios, y
toma el control de las vidas de las personas, Señor, que escucharán este mensaje. Oro para que en ellos haya un nuevo nacimiento. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra tan hermosa, tan espectacular, que me nutre, que me edifica, Señor, que me alimenta. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga y te guarde. Y espero que este tema de predicación realmente dé fruto en tu vida, que provoque en ti el querer buscar más la presencia de Dios. Un abrazo.